Soy Brock, señor. Edward Brock Jr. Y vengo ante ti hoy, humilde y humillado, a pedirte una cosa. Que mates a Peter Parker. La misión que Jesús encomendó. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo está, Jonathan? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Yo, listo, fresco por haber salido de misa, ¿no? Con todas las ganas, con toda la motivación, para poder tocar un poco más acerca de la palabra del Señor. Que el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que creemos que es muy importante y que todos lo hemos hecho en algún momento, que se refiere al tema de la oración. Oye, si la oración tiene poder, si la oración sirve o no sirve, si Dios me escucha, ¿cómo se ora? ¿La Biblia habla algo de la oración? Bueno, evidentemente la Biblia sí habla acerca de la oración, es muy importante la oración. Y justamente como mencionamos hace un momento, nosotros cuando conversábamos, es hoy en día mucho más importante, no digo que antes no lo era. Hoy se hace un poco más importante debido a la situación en la que vivimos por esta pandemia. Muchos, por ejemplo, no pueden participar de la misa debido a los sistemas de protocolo. El domingo 15, por ejemplo, ya se abrieron los templos, pero hay un aforo limitado debido a los protocolos y la seguridad que debe haber. Entonces, muchas personas no pueden participar de la Santa Misa. Claro. Entonces, ahí viene justamente el valor de la oración, ¿no? Porque muchos pueden ver la misa que se transmite, ¿no? Por internet, YouTube, Facebook, ¿no? Pero la oración debe fortalecerse, ¿no? Claro, jamás va a reemplazar a la Santa Misa, nunca, jamás lo va a reemplazar, pero sí nos va a ayudar a fortalecer nuestra relación con Dios. Claro que sí, pero también viene esto, ¿no? Oye, ¿es lo mismo orar y rezar? Porque a veces la gente dice, oye, no, yo oro pero no rezo, porque rezar es una vana repetición, o estoy solamente diciendo algo que no me nace. Entonces, el rezo es una forma de orar, solo que es una forma ya estandarizada, pues para que todos podamos rezar juntos, en comunidad, a menos que lo hagas sin saber lo que estás diciendo, ¿no? La idea es que, oye, si el rezo también sepas tú lo que estás diciendo, ya sea en el Padre Nuestro, en la de María, en Credo, en cualquiera de los rezos, sepamos que lo que estamos diciendo tiene un significado y no lo estamos repitiendo simplemente sin saber lo que se está diciendo. Yo coincido ahí con esta parte, ¿no? De que la oración debe ser entendida. ¿A qué me refiero con debe ser entendida? Cuando nosotros rezamos debemos saber lo que estamos haciendo, porque sucede que la gente reza, por ejemplo, hermanos, o recemos, y dice Padre Nuestro, y todos como robot, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿no? Claro, y pasa. Entonces, esa persona que está haciendo esto en el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, no están comprendiendo lo que están diciendo. Yo cuando doy, por ejemplo, doy algún curso de Biblia, una de las tareas que normalmente dejo es que les invito a los jóvenes, ¿no? A las personas que están recibiendo las clases, es que hagan la oración, por ejemplo, del Padre Nuestro y el Ave María, ¿no? Y alguna vez también el Credo, que hagan y que al costadito le pongan una reflexión, es decir, pongo Padre Nuestro que estás en el cielo, una reflexión a esto, santificado sea tu nombre, una reflexión a esto. ¿Por qué? Porque una vez que la gente reflexiona estas oraciones, cuando ya lo va a volver a decir, ya no se convierte en una vana repetición, porque ya sabe qué significa. Cuando hay personas que critican, por ejemplo nosotros los católicos que hacemos vanas repeticiones, yo critico contigo. ¿Por qué yo critico contigo? Porque yo estoy de acuerdo en eso de que está mal que se hagan vanas repeticiones, pero si la gente lo está haciendo conscientemente de lo que está diciendo, ya no es una vana repetición. Repetición sí, pero no es una vana repetición. Entonces, porque hasta el mismo Jesús, por ejemplo, repetía sus propias oraciones, ¿no? Claro que sí. Y al menos tratamos de manejar los rezos como una forma de rezo en comunitario, una oración conjunta donde todos podemos rezar a nuestro mismo Padre, pues ordenadamente y dirigiendo las mismas palabras. Oye, que también lo puede hacer personalmente, claro que sí, que es ideal que también se haga personalmente en tu momento de soledad, en un lugar adecuado.
pero también se puede hacer en comunidad, todos juntos. Y vamos a ver, por ejemplo, Isaías 65, versículo 24, que nos habla un poquito acerca de cómo Dios ve la oración. ¿Qué dice aquí? Dice, antes que me llamen, responderé, aún estarán hablando y escucharé. Entonces, claramente aquí se aprecia, oye, que Dios dice que sí escucha la oración, está atento a lo que nosotros podamos comunicarnos con Él. Claro, el Salmo 40, fuera del paréntesis, en el versículo 2, por ejemplo, dice: yo esperaba impaciente a Yahvé, hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Esta frasecita, hacia mí se inclinó, es una expresión que quiere darnos a entender que Dios también está tomando la iniciativa, está pendiente de mí, que se incline a escucharme, ¿no? Claro. Entonces, Dios de verdad nos escucha cada vez que nosotros rezamos, nosotros oramos, nosotros le pedimos a Dios algo o le agradecemos algo en esa oración. Dios siempre escucha. Sí, oye, pero no es que, hoy no, como yo soy muy pecador, de repente Dios no me va a escuchar, o ya se olvidó de mí, no tengo derecho para hablar con Él porque estoy pecando mucho. No, claro que no es algo así. Dios siempre está pendiente, atento a lo que nosotros podamos pedirle como buen Padre que es. Pero sí hay una observación que nos hace sobre la forma en la cual debemos orar. Por ejemplo, aquí en Eclesiástico, capítulo 35, versículo 17, dice: la oración del humilde atraviesa las nubes, hasta que no llega a su término, él no se consuela. Entonces, oye, aquí nos dice la palabra que la oración hecha de forma humilde tiene una atención especial por parte de Dios. Es que la humildad es indispensable, porque la humildad es como este reconocimiento de mi necesidad de Dios. Claro. Si yo no reconozco que necesito a Dios, entonces mi oración no tiene sentido. Pero si no necesito de Él, entonces ¿para qué me dirijo a Él? Entonces es indispensable esa humildad. Por ejemplo, si recordamos la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, dice: dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ahí está, mira, y justo hablabas con respecto cuando uno dice que tiene pecado, entonces ya no quiero rezar a Dios. No, justamente Cristo nos pone este ejemplo del publicano, ¿no? El publicano, para la concepción judía, era una persona totalmente desgraciada, una persona totalmente pecadora. O sea, el pueblo judío despreciaba a un publicano. ¿Por qué? Porque un publicano era un judío que trabajaba para Roma, cobrándole el impuesto a sus hermanos judíos para dárselo a Roma, ¿no? Roma, que oprimía de una u otra manera, los había conquistado, ¿no?, a los judíos. Entonces de verdad era muy malo que alguien te llamara publicano, ¿no? Que seas un publicano. Y Jesús pone, ¿no? El publicano se humilló, reconoció su pecado. Claro que sí. Oye, y otro de los objetivos por los cuales Jesús nos dice que debemos orar es el que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 46. ¿Qué nos dice aquí? Dice: Jesús les dijo: ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Oye, Jesús nos dice uno de los principales motivos por los cuales debemos orar, que debemos orar para no caer en la tentación. Y la tentación está en todo lugar, en todo momento. Y Jesús nos dice aquí, cuando hay tentación, orar. Entonces también hay que orar en todo momento para no caer en la tentación que siempre está rondando. Claro, justamente Él ha vivido las tentaciones, ha sufrido la tentación. Consciente a esto es que nos invita a que nosotros siempre podamos orar pidiendo,
no caer en la tentación. Y es justamente en el Padre Nuestro donde Él dice, ¿no? Padre Nuestro que está en el cielo, sigue la oración y dice, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación. Jesús nos enseña a decir, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, ¿no? Entonces, Cristo es consciente que nuestra oración nos va a ayudar a vencer las tentaciones, pero hay que pedir a Dios siempre esto. Claro que sí. Ahora, lo que muchas veces pasa también es que a veces algunos creen que Dios no le escucha porque no le concede lo que pide. Porque uno pide algo y espera que Dios le cumpla eso que la persona ha pedido. Y como Dios no le cumple eso, pues piensa, Dios no me quiere, Dios no me ama, no me considera, se ha olvidado de mí. Cuando esto claramente que no es así. Es que muchas veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso es que el cristiano primero debe ir aceptando, aprender a aceptar la voluntad de Dios, que es complicado muchas veces aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos que Dios hace lo mejor para quien Él ama, o sea, nosotros no debemos temer. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros oramos, por ejemplo, pedimos ciertas cosas, pero estas cosas que nosotros pedimos, Dios, que nos conoce más que nosotros mismos porque Él nos hizo, Dios no necesariamente va a hacer lo que hemos pedido, sino va a hacer lo que realmente necesitamos. Y como muchas veces no coincide lo que pedimos con lo que necesitamos, que es lo que Dios muchas veces nos da, ahí viene el detalle, que creemos que ya que Dios no nos ha escuchado, que Dios se ha olvidado de mí, pero como dice la palabra de Dios, Dios inclina su oído a mí, inclina su oído a cada uno de nosotros, porque Él siempre nos va a escuchar. Claro que sí. Oye, y Jesús mismo nos muestra un ejemplo de cómo pedirle al Padre. ¿Dónde lo vemos? En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 22, en el versículo 42. Dice así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, claramente aquí Jesús preferiría no pasar por el sufrimiento de la crucifixión, y por eso le pide al Padre, ¿no? Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero al final, en la humildad, dice, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que a veces nos cuesta mucho aceptar. Pedirle al Padre, Padre, que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Pero porque confiamos que como Dios nos ama, nos quiere ver felices y va al final a hacer algo que nos va a dejar tranquilos con paz en el corazón. Por eso es que va a involucrar siempre la confianza en Dios, ¿no? Pero la oración es indispensable. Nosotros debemos buscar momentos para poder siempre tener estos encuentros con Dios a partir de la oración. Pero ahí viene una recomendación, ¿no? Que es una iniciativa, no necesariamente nosotros los apóstoles de la palabra, es una iniciativa de la iglesia. Es la iglesia quien nos invita a orar con la Biblia. En este documento llamado la Dei Verbum, por ejemplo, ahí Dios nos llama, ¿no?, a poder orar con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es esta conversación íntima que yo tengo con Dios, ¿no?, al cual yo le hablo a Dios. No, sí, pero cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, ya no solamente se convierte en el yo hablando con Dios, sino ese Dios también quiere hablar conmigo. ¿Cómo? A partir de su palabra. Dios me habla a partir de su palabra. Dios me dice algo el día de hoy y yo le voy a responder con mi oración. Entonces ya se convierte en un diálogo, pues ya no es solamente yo hablando, sino yo conversando con Dios. Claro que sí. Ahora, hay muchas formas de uno poder ver la Biblia y poder encontrar la respuesta que Dios tiene para nosotros, ¿no? Porque a veces algunos hermanos dicen, vamos a ver qué Dios me dice, y abren la Biblia y ponen su dedo, esto es, ¿qué dice? Si tu mano te hace pecar, córtatela. No, eso no. Obviamente no necesariamente es así, ¿no? Que debamos cortarnos la mano porque nos haga pecar. Claro, por eso que el tema de la oración es muy serio y el uso de la palabra de Dios también. Por eso nosotros les invitamos siempre a, por ejemplo, comprarse un calendario litúrgico donde podamos ver cuáles son las lecturas del día y meditar el evangelio del día y luego hacer una oración, ¿no?, a partir de ese evangelio, qué es lo que Dios me dice el día de hoy. Y así también, leyendo el evangelio del día, nos mantenemos en comunión con la Iglesia Universal. La Iglesia Universal recuerda que el mismo evangelio en todo el mundo se está meditando. Claro que sí.
Entonces, hermanos, esperamos que les haya podido servir en su vida como cristiano para más adelante, pues para poder orar más, invitar a nuestros familiares a orar con nosotros. Y qué bonito, ¿no? Sería poder rezar o orar con nuestra familia, todos juntos. Claro, recuerda que todo lo hemos hecho a la luz de la palabra de Dios, hemos citado los textos bíblicos, ustedes mismos los han podido leer. Por eso, hermanos, te invitamos también a que le des like a este video y que lo puedas compartir, ¿no?, con tus amigos, familiares, y así muchas personas más también ir comprendiendo a la luz de la palabra de Dios el valor y la importancia de la oración en la vida de un cristiano. Porque recuerda siempre que la verdad Está en las Escrituras. Que Jesús se encomendó, transmitir el mensaje que Él nos dio. Solo la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Con Él, evangelizar es vivir como Él vivió. Juro.